Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludamos con gusto. Bienvenidos a este espacio de reflexión filosófica. En este breve video analizaremos la relación que existe entre la antropología filosófica y la psicología. Si bien la antropología filosófica se encarga de estudiar cada uno de los elementos que integran o que tienen relación con el contexto del ser humano, la psicología de la misma forma, solo que tiene un objeto de estudio muy específico, la psique. De ahí la parte de psicología. Hay un parteaguas dentro de la historia de la ciencia psicológica desde la situación, desde que surge la psicología, surge como psicología, mientras que a partir del señor Sigmund Freud en su psicoanálisis, de ahí en adelante, después de Sigmund Freud con los aportes del psicoanálisis, dejó de ser psicología para convertirse en psicología, gracias a las investigaciones y a los aportes del psicoanálisis del señor Sigmund Freud. Y en este sentido, entonces, si se fija, la psicología con su objeto de estudio muy específico, el psique, el cual va a investigar a partir de los comportamientos. De ahí entonces que se generen una serie de test, de reactivos para poder conocer un poco sobre el estado emocional o entender un poco el por qué el ser humano actúa de una determinada forma. Mientras que la antropología filosófica se apoya así de la psicología, sin embargo va un poco más allá para poder contextualizar al ser humano. Y así entonces la antropología sí pide de la psicología la explicación de tales comportamientos, pero además los enmarca en un contexto cultural ideológico, en el cual busca las causas y las consecuencias de los actos mismos. Supongamos, por ejemplo, de una situación de suicidio, si es que vemos una perspectiva un tanto fatalista, la psicología nos generará una cierta explicación sobre el por qué el sujeto se suicidó, mientras que la antropología nos permitirá entender el contexto en el cual se suicida y sobre todo las implicaciones que tiene un suicidio. Un sujeto que se suicida tal parece que encontró la puerta más fácil o la más cercana para poder salir del problema. E inclusive algunos sociólogos, sobre todo los que han investigado más sobre la situación del suicidio, señalan que culturalmente nos han hecho creer que el suicidio es la última de las puertas que se tiene para salir de los problemas. Lo cierto es que no. El suicidio no es la última de las situaciones que se tienen como opción para salir de los problemas. Por el contrario, es la primera. ¿Por qué? Porque no puedes disponer de la condición de la vida de los demás, pero sí puedes disponer de tu condición, de tu vida. Por tanto, entonces, en cualquier condición, todo sujeto por lo menos ha tenido una vez en la cual ha pensado en salir de un problema, quitándose la vida, suicidándose. Esas son investigaciones desde la parte sociológica. Tomando la antropología estas dos posturas, entonces, si la psicología nos dice se murió porque tenía un problema, ¿por qué? Porque resulta que es muy aprensivo y alguien le dijo que no valía la pena. Entonces, en ese momento se desmoralizó y se quitó la vida. Mientras que la sociología nos explica las connotaciones, el impacto que tiene un suicidio, porque no es solamente la persona que se suicida, sino es el contexto. En otras palabras, se daña a toda la familia. No es lo que termina, sino es lo que comienza. ¿Por qué? Porque hay mucha curiosidad. Entendamos por curiosidad como el deseo de conocer por toda la gente. En el momento en el que saben que alguien se suicida, más que alejarse, se acercan para ver qué sucede. Y entonces se comienza a colocar a toda la familia como objeto de observación por todos, para entender y explicarse a todos los curiosos sobre cuál fue la causa inminente por la cual se suicidó, y todos quieren saber la historia. Inmediatamente, inclusive desde las organizaciones sociales o de las organizaciones políticas, como es el caso del DIF,
Inmediatamente se acercan a los familiares de aquella persona que se suicidó para preguntar cómo está el contexto familiar, cómo está el contexto social y poder ayudar para que no se sigan suicidando más elementos. Entonces el suicidio es un impacto, es de gran impacto para el contexto en el cual se genera. Eso es el aporte sociológico. Desde la parte antropológica, entonces, tomando estos dos elementos, la antropología entonces nos aportará situaciones desde qué es la vida, qué fue lo que en realidad se quitó, porque en realidad solamente fue liberar la energía. ¿Cuál es el futuro? Más allá de situaciones de si se fue al infierno, se fue al cielo, situación que no tenemos elementos ni para poder afirmar ni para poder negar. Lo único que podemos señalar es que la vida es simplemente una desintegración. Es decir, lo único que hizo fue desintegrar la energía de la materia. Y a eso se le conoce entonces como muerte, es decir, el suicidio. Él solito separó la energía de la materia. ¿Cómo? Quitándose la vida. En ese momento entonces, si se fijan, tenemos como elementos para poder integrar la relación que existe entre las otras ciencias. Sobre todo, quien apoya mucho la antropología es la situación de la psicología. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.